La vacunación obligatoria es una carta escrita por Arthur Conan Doyle, publicada por primera vez en The Evening Mail en Portsmouth el 15 de julio de 1887, o sea, hace 150 años casi. De vez en cuando algún campeón del partido que se opone a la vacunación se presenta para expresar sus opiniones en la prensa pública, pero estas salidas periódicas rara vez dan lugar a discusión alguna, ya que la debilidad inherente de su posición hace que una respuesta sea superflua. Sin embargo, cuando un caballero de la posición, el coronel Wenttle, ataca lo que comúnmente los más competentes para juzgar consideran una de las mayores victorias jamás obtenidas por la ciencia sobre la enfermedad, no olvidemos que ante todo, Conan Doyle era médico, ya es hora de que se alce alguna voz sobre la cuestión. Los pasatiempos y las modas son cosas inofensivas por regla general, pero cuando un pasatiempo toma la forma de alentar a personas ignorantes a descuidar las precauciones sanitarias y a vivir en un paraíso de tontos, hasta que la amarga experiencia les enseña su error, se convierte en un peligro positivo para la comunidad en general. Es lo mismo que hemos dicho contra los antivacunas antes de la COVID y sobre todo a partir de la COVID. Los intereses en juego son tan vitales que una enorme responsabilidad recae en los hombres cuya noción de progreso es volver a la condición de las cosas que existían en las edades oscuras antes de los albores de la ciencia médica. El coronel Wenttle basa su objeción a la vacunación en dos puntos: su inmoralidad y su ineficiencia o nocividad positiva. Es decir, o no sirve o hace daño, que es también lo mismo que te dicen de la COVID. Bueno, no, la vacuna no sirve, pero la vacuna está matando a todos. Yo llevo 5 y aparte de tener una gripe que no podía parar la vacuna, no me estoy muriendo. Considerémoslo bajo cada uno de estos títulos, dando a la cuestión moral la precedencia que le corresponde. ¿Es inmoral que un gobierno adopte un método de procedimiento que, según ha demostrado la experiencia y la ciencia, favorece la salud y la longevidad de la población? ¿Es inmoral infligir un inconveniente pasajero a un niño para preservarlo de una enfermedad mortal? ¿El fin justifica los medios? ¿Sería inmoral darle un empujón al coronel Wenttle para salvarlo de ser atropellado por una locomotora? Es maravilloso, Doyle, es maravilloso cuando piensa. Si todo esto es realmente inmoral, confío y rezo para que nunca alcancemos la moralidad. El razonamiento del coronel me recuerda tanto como el aducido por algunos teólogos de la iglesia escocesa que protestaron contra la introducción del cloroformo, porque el dolor nos fue enviado por la providencia, dijeron los dignos ministros, y por tanto es un pecado abolirlo. Y es cierto, hasta que la reina Victoria no se anestesió para tener un hijo, el debate seguía en el Reino Unido. La línea argumental del coronel Wenttle es que la viruela también ha sido enviada por la providencia y que resulta inmoral tomar medidas para neutralizar su daño. Las mismas estupideces que años después decía Steiner, el antroposofista, el de la secta antroposófica, la más fuerte en Europa, es esa. Si es normal, es un pecado ir en contra de lo normal. La línea, una vez que se ha dicho de manera concisa, no necesita más agitación. En segundo lugar, ¿es un éxito el modo de tratamiento? Las vacunas. Ha estado entre el público durante casi 100 años, o sea, en este momento 250 años. Tiempo durante el cual ha sido debatido periódicamente en sociedades científicas, debatido en revistas médicas, examinado por estadísticos, tamizado y probado con todos los métodos imaginables, y el resultado de todo ello es que entre aquellos que entran en contacto práctico con la enfermedad, hay una unanimidad sobre este punto, que es más completa que sobre cualquier otro tema médico. Homeópata y alópata, extranjero e inglés, encuentran aquí un terreno común para llegar a un acuerdo. Me temo que el testimonio de las damas de los mares del sur que cita el coronel Wenttle o de los visitantes del distrito que invoca difícilmente contrarrestará ese consenso de la opinión científica. Los estragos causados por la viruela en la época de nuestros antepasados difícilmente pueden ser reparados por la actual generación sanitaria y bien vacunada. Macaulay observa que en los anuncios de principios de la era georgiana casi nunca hay un pariente desaparecido que no sea descrito con marcas de viruela en la cara. Era universal en la ciudad y en el campo, en la cabaña y en el palacio. María, la esposa de Guillermo III, enfermó y murió a causa de ello. Zonas enteras del país quedaron diezmadas. Hoy en día son muchos los médicos generales que viven y mueren sin haber visto nunca un caso. Estamos hablando de 1887, cuando no fue sino hasta la década de 1960, si mal no recuerdo, o 50, cuando finalmente se erradicó la viruela en todo el mundo, gracias a las vacunas.
¿Cuál es la causa de esa asombrosa diferencia? No hay duda de cuál parecía ser la causa a los ojos de los hombres que, habiendo tenido experiencia con el antiguo sistema, vieron ponerse de moda la práctica jenneriana de la inoculación. Cuando en 1802 Jenner recibió 30,000 libras esterlinas de un país agradecido, el regalo provino de hombres que pudieron ver por la fuerza del contraste el valor de su descubrimiento. Soy consciente de que los antivacunas intentan explicar la maravillosa disminución de la viruela suponiendo que ha habido algún cambio en el tipo de enfermedad. Esto es pura suposición y los hechos parecen apuntar en otra dirección. Otras enfermedades simóticas, hasta donde sabemos, no han modificado sus características y la viruela todavía se afirma con su antigua virulencia siempre que los defectos sanitarios o la prevalencia de pensadores del tipo del coronel Wintle favorecen su desarrollo. Y es lo que estamos viendo y lo que comentábamos el otro día acerca del sarampión. El sarampión ha desaparecido por las normas de higiene y porque el sarampión ha mutado para ser menos dañino. Ese es uno de los cuentos que te cuentan los antivacunas, ¿no? Y claro, cuando no hay vacunados y el sarampión regresa con la misma fuerza que tenía antes y mata gente. Hace poco mató a un adulto en Estados Unidos por primera vez, creo que en 30 años. En conclusión, me salto algún cacho porque no vale, estamos en lo mismo. El tema es de tal importancia, nuestros antepasados lo dicen y nuestra actual inmunidad contra la viruela es tan sorprendente que se necesitarían argumentos muy sólidos para justificar un cambio. Mientras ese caso sea tan débil como para necesitar el argumento de la moralidad para aplicarlo, creo que las leyes de vacunación no corren gran peligro de ser derogadas. Arthur Conan Doyle, médico y oftalmólogo, Villa Bush, 14 de julio de 1887. Esto es, pues, el ataque a los antivacunas y la defensa de la vacunación obligatoria, compulsiva. Si no estoy de acuerdo, lo siento. Es que tienes que pararte cuando hay una luz roja. No estoy de acuerdo, lo siento, lo tienes que hacer. Es obligatorio. No puedo, es que yo quiero matar a alguien. No puedes. Está prohibido matar a alguien. No puedo robar tampoco. Violar, no. Bueno, agarrar a hostias a cualquier persona, golpear a alguien violentamente en la calle. No, también está prohibido. Y está prohibido, o debería estar prohibido, no vacunarse porque acabas matando a otros. En fin, para que no se sienta que solamente me río de la pobre, de las creencias delirantes de Conan Doyle, este es un ejemplo del Conan Doyle, el Conan Doyle más querible y más adorable.